Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Bueno, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y su familia. Tengo un aviso sobre una actividad. El día de ahora me confirmaron de la Embajada de Guatemala para realizar una actividad el miércoles 19, es decir, este miércoles a las 5:30 de la tarde, una pequeña conferencia con persona diplomática que nos va a exponer las funciones diplomáticas, etcétera, y la oportunidad de interactuar y hacer preguntas. Probablemente tengan clase a esa hora. Tienen clase el miércoles a las 5:30. Sí, licenciado. Bueno, al menos por mi parte, sí tengo clases. Ok, con el otro grupo están en situación similar. Yo voy a informar a las autoridades de la universidad que tenemos esta situación con la Embajada de Guatemala y que si no tienen evaluación, se les permita participar a ustedes también en la actividad para efecto de aprovechar la situación, la comunicación con la persona diplomática, en este caso la Embajada de Guatemala, para poder interactuar sobre las funciones, etcétera. Entonces, les enviaré la invitación, la información para que puedan participar. Y primero Dios, no se vaya a suspender la actividad. De las recomendaciones e indicaciones es que el micrófono por favor esté apagado y en la medida de lo posible puedan tener la cámara encendida para efecto de respeto con la persona y podamos interactuar de la mejor manera. Así que les pido la colaboración en ese aspecto para mostrar orden y respeto a la persona. ¿Preguntas al respecto? No, Liz, de mi parte, no. Muy bien, entonces espero que la mayor cantidad de ustedes pueda participar. Les haré el envío de la credencial para vía Zoom ahora mismo.
Y vamos a compartir material. Tenemos ahora el derecho de los conflictos armados. Hemos hablado que dentro de las funciones del derecho internacional es mantener la armonía y la paz y evitar en todo caso los conflictos bélicos y por supuesto la guerra. Pero ¿qué ocurre cuando esta situación es inevitable y definitivamente tiene que ocurrir un conflicto o guerra internacional? Según el derecho internacional, puede comenzar con una declaración específica o con un comienzo de hostilidades. Esto lo trata de regular el Convenio de La Haya de 1907, que obliga a las partes a no iniciar hostilidades sin un aviso previo. Este principio es llamado guerra justa, es decir, que debe de haber una declaración formal, en todo caso, de guerra, un aviso hacia la otra parte, hacia el otro estado o estados, que hay intención de guerra. Y finalmente una declaración específica. Esto tiene razón de ser para efecto de establecer ciertas igualdades en el conflicto que ya no se puede evitar y realizar acciones desproporcionadas hacia una parte que no esté preparada para el conflicto o para la guerra. Y establecer un mínimo de condiciones en ese conflicto que ya no puede evitarse, denominado guerra. Este término de guerra justa se viene estudiando y tratando de aplicar a través de la historia. Hugo Grocio, que es el pionero en el derecho internacional porque trata de aplicar el derecho natural de forma internacional, como lo hemos visto en el naturalismo, trata de que se aplique este término de guerra justa y que se reconozca que deben de haber límites y además aspectos mínimos en el conflicto que ya no se pudo evitar. Esto en la actualidad es denominado ius in bello, que es el derecho de la guerra. Es el reglamento o los principios mínimos que se deben establecer cuando ya es totalmente inevitable de que el conflicto se lleve a cabo entre varios estados o entre dos estados. Y además trata de regular el comportamiento que van a tener los participantes en ese conflicto, determinando un mínimo de ética militar. ¿Cuál es el comportamiento que va a tener la parte militar de cada estado participante? Y debe de regularse el comportamiento
de los estados intervinientes. Dentro de estos principios que tratan de regular el comportamiento, tenemos los tres grandes principios sobre humanizar la guerra. Primero, las acciones militares solo pueden dirigirse directamente contra combatientes y objetivos militares. Es decir, que la acción militar únicamente va a ser contra acción militar. Esto deja fuera que la población civil sea un objetivo, así como la infraestructura civil, dentro de ellas centros comerciales, escuelas y zonas pobladas, por lo que únicamente debe de existir acción contra objetivos militares. Número 2, están prohibidos todos los medios de lucha que causen sufrimiento o daños superfluos, es decir, medios que no sean necesarios para la derrota del enemigo. Acá tenemos las torturas innecesarias, los prisioneros de guerra y cualquier acción innecesaria o desmedida con relación a la contraparte. Número 3, están prohibidos todos los medios de lucha desleal, es decir, utilizar menores de edad, utilizar objetivos civiles para la acción bélica. ¿Qué es lo que se pretende lograr con estos tres principios? Busca proteger los intereses humanitarios primero en la población civil. Que la población civil sufra lo menos posible dentro del conflicto bélico, dentro de la guerra. Que no sea un objetivo militar. Segundo, los prisioneros. El aspecto de los prisioneros es un elemento innecesario en una guerra de carácter internacional. No es algo necesario ni útil y por lo tanto es algo totalmente desproporcionado y desmedido. Y los heridos. Que los heridos debe ser un punto común entre los estados que están interviniendo en la guerra, independientemente del grado militar, si es población civil o de qué lado sea, los heridos deben ser un punto común para los intervinientes en la guerra. Así que estos principios buscan proteger a la población civil, evitar los prisioneros y que los heridos sean un punto común entre los intervinientes. Existen lo que se conoce como medios coactivos de solución de controversias previos a una guerra, que pueden ser medios para efecto de llegar a una guerra, aunque sean medios coercitivos o medios que ocasionen presión a alguno de los estados con los que se tenga hostilidades. Uno de estos medios es lo que se conoce como retorsión. Es un acto legal, no involucra uso de la fuerza armada ni tampoco uso de fuerza militar. Es considerada como una represión y tiene por finalidad ejercer cierta presión a alguno de los estados con el que se tiene hostilidades.
puede ser considerada legal, pero está siempre como al margen del derecho internacional, es decir, puede estar al límite de lo que se considera legal o no dentro del derecho internacional. Pero puede ser válido en cuanto a que con estas medidas puede evitarse la guerra por el efecto de ocasionar cierta presión para solucionar las hostilidades. Dentro de los medios coactivos que podemos mencionar con relación a la retorsión es, por ejemplo, la expulsión de ciudadanos extranjeros. La expulsión de ciudadanos extranjeros puede ser un medio de presión para tratar de buscar una posible solución a la hostilidad que se cuenta. Imposición de derechos aduaneros especiales o la imposición de aranceles específicos o el aumento de estos, que es como una medida económica que tiene por finalidad ocasionar cierta presión para efecto de tratar de solventar hostilidades. Exclusión de barcos extranjeros, es decir, no permitir actividades de comercio, la retirada del exequatur a los agentes consulares del Estado extranjero. El exequatur es la facultad que tienen los agentes consulares extranjeros de realizar sus funciones en un Estado a favor de sus ciudadanos, es decir, todos los agentes diplomáticos extranjeros que se encuentran en El Salvador realizando funciones diplomáticas para sus ciudadanos, esa función se conoce como exequatur. Y cuando se impide esa función, se está realizando un medio coactivo de presión. También lo que se conoce como llamada del embajador a consultas. Probablemente habrán escuchado el término que se llama el embajador a consultas. Esto significa que la relación diplomática se encuentra de alguna forma suspendida y que hay cierta hostilidad entre esos estados porque un estado ha llamado a su embajador a consulta para efecto de suspender esa relación diplomática. Y cuando la suspensión es de carácter indefinido, se conoce como ruptura o cese de la relación diplomática, que es prácticamente una medida de presión para efecto de solventar hostilidades. Otro medio coactivo de solución a controversia previo a la guerra es lo que se conoce como represalia, que puede ser la respuesta a una hostilidad. Puede ser válida siempre y cuando sea proporcional al daño ocasionado y a la respuesta, y la respuesta debe ser con relación a una hostilidad recibida. Represalias pacíficas, y de igual manera puede ser la retención de naves, aeronaves, confiscación o secuestro de navíos, bloqueo de fondos que tiene un Estado, activos, la detención o expulsión de extranjeros, y además podemos incluir el embargo de armas, que es el bloqueo o compra de armamento que se le puede aplicar a un Estado para evitar que pueda armarse y provocar o realizar actos bélicos, específicamente ya de guerra. Y además el embargo económico, que es aplicar medidas económicas para realizar efectos de presión para tratar de solventar la hostilidad sin que termine en una guerra. La represalia, por tanto, es la respuesta a una hostilidad recibida, pero en igual proporción. Ambas situaciones pueden ser válidas en cuanto a que tratan
de evitar que se llegue a la guerra. Ahora bien, hay casos de uso legítimo de la fuerza que pueden aplicarse, que están dentro del derecho internacional. Primero, contra la piratería o tráfico de esclavos en alta mar. Cuando hablamos de piratería, hablamos de bandas marítimas que se encargan de interceptar navíos para efecto de apropiarse de mercadería o realizar trata de personas o tráfico de personas en alta mar. Cuando se advierte alguna de estas situaciones, se puede utilizar la fuerza y está legitimada por el derecho internacional cuando se adviertan estas situaciones. Número 2, contra el tránsito no autorizado en el territorio de un Estado por violación militar de espacio aéreo y marítimo de un Estado. Cuando hablamos de tránsito no autorizado marítimo o aéreo, se refiere a un tránsito militar que no tiene autorización para realizar ese desplazamiento. Dentro de la costumbre se realizan ciertas advertencias cuando esto ocurre, y si no se acata esas advertencias, entonces se considera violación militar de espacio aéreo y marítimo o terrestre. En este caso también puede existir o podría existir una legitimidad en el uso de la fuerza por el hecho de que se puede considerar una invasión o un acto invasivo a la soberanía. Y ese desplazamiento puede considerarse acto invasivo a la soberanía. Y número 3, contra la permanencia no autorizada de tropa extranjera en un Estado. En este caso ya es una evidente invasión y afectación a la soberanía, y por lo tanto la legitimidad de la fuerza estaría amparada por el derecho internacional. Entonces, ¿cuáles son los motivos para considerar el uso legítimo de la fuerza y una guerra justa? Primero, la autodefensa ante una agresión que pone en peligro los intereses fundamentales de la sociedad de un Estado agredido. Tenemos un caso concreto, la denominada Guerra del Golfo, inicia por la invasión deliberada de Irak a Kuwait, que fue un acto totalmente desleal, como lo hemos visto acá, sin ninguna declaración previa ni aviso de hostilidad alguna. Irak realiza actos invasivos a Kuwait y otros estados tienen que intervenir en la defensa, iniciando de esta manera lo que se conoce como Guerra del Golfo. Ese, por lo tanto, es un motivo para una guerra justa en cuanto a que hay un Estado agredido, hay una desproporción, una deslealtad y se legitima el uso de la fuerza en este caso.
Número 2, la intervención humanitaria. También puede entrarse legítimamente en guerra contra un Estado, aunque no haya realizado ninguna agresión previa, cuando se advierta que ese Estado está realizando violación flagrante a derechos humanos en sus ciudadanos. Es decir, hay crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en un Estado y por la misma defensa a la humanidad, a ese Estado, otro Estado puede intervenir aunque no exista una agresión previa, porque es en defensa de la humanidad en general. Pero obviamente debe ser una situación probable y comprobable que exista violación flagrante de derechos humanos y gran afectación a la población. Así que una vez iniciada la guerra, tiene que procurarse la protección de la población civil y esto es un principio fundamental. Si el conflicto no pudo evitarse, debe de respetarse el principio fundamental de la protección a la población civil. Debe diferenciarse la población civil de combatientes y únicamente dirigir acciones militares contra objetivos militares. No puede realizarse contra población civil ni contra infraestructura de carácter civil donde se encuentre población. Entre esos, como hemos mencionado, templos, iglesias, escuelas, centros comerciales y zonas populares de habitación. Además, existe una prohibición de ataques indiscriminados que afecten tanto a objetivos militares como objetivos civiles. Esto se conoce en el término de la guerra como acciones indiscriminadas, es decir, que no se estime o que se estime dentro de la población civil una cantidad de personas como daños colaterales por la situación de que el objetivo militar era un objetivo militar, pero ocurrieron bajas civiles. Esto quiere decir que la concentración de los ataques debe ser efectivamente contra objetivos militares. Nunca justificar bajas civiles dentro de estos objetivos militares. Es decir, la población civil debe ser un principio de totalmente respeto por las partes que están en guerra y tratar de salvaguardar estos principios. Por lo tanto, las prohibiciones específicas es que evitar atentados contra la vida, la integridad corporal de personas civiles, realizar mutilaciones y torturas, y que esto es totalmente innecesario, la toma de rehenes o prisioneros de guerra, tratos humillantes o degradantes y condenas y ejecuciones sin juicio. Estas son las prohibiciones específicas que deben procurarse en la guerra cuando el conflicto bélico ya es totalmente inevitable. Al menos estos principios son los que deben de regir la guerra justa. Y como obligación como obligación especial, respetar la neutralidad de los estados que previamente la han declarado y que la declaren en el transcurso del conflicto. Esto porque, como sabemos,
aunque dos o más estados estén en guerra, siempre habrán estados colindantes que pueden resultar afectados y que ante esa posible afectación declaren la neutralidad de ese conflicto, es decir, se muestren totalmente ajeno a lo que está ocurriendo en esa guerra de carácter internacional. Por lo tanto, los estados que están participando en el conflicto bélico tienen la obligación de respetar la neutralidad de los estados que previamente la hayan declarado. Esto implica que no van a realizar actos de agresión contra los estados que se encuentren en neutralidad en ese conflicto. Y por supuesto, evitar daños involuntarios a estados colindantes o cercanos al conflicto. ¿Preguntas o comentarios? De mi parte no tengo preguntas, profesor. Muy bien. Ahora, para los que recién se incorporaron, vamos a repetir indicaciones y avisos. Este día me confirmaron la participación de la Embajada de Guatemala para una actividad de conferencia vía webinar, vía Zoom, por esta plataforma, que es para el día miércoles 19, este miércoles a las 5:30. Sé que tienen clase, igual los compañeros del otro grupo tienen clase a esa hora, pero es la hora que se ha programado por parte de la Embajada de Guatemala por digamos, actividades laborales, etc. Yo voy a informar a las autoridades de la universidad dicha situación para que se les permita, si no tienen evaluación en su clase, se les permita participar y primero Dios, si no ocurre nada que tenga que suspenderse la actividad, podamos participar y establecer interacción con un diplomático, en este caso de la Embajada de Guatemala, para efecto de establecer cuáles son las funciones, que nos pueda comentar cómo ha afectado incluso la pandemia, las relaciones diplomáticas, etcétera, cómo se realizan las negociaciones ahora comerciales y dentro del espacio también puedan realizar preguntas. La indicación es que deben de mantener su micrófono totalmente apagado y únicamente encenderlo en el momento de preguntas. Y en la medida de lo posible, mantener encendida su cámara para efecto de respeto con la persona que nos esté apoyando con esta actividad. Así que les repito, es el miércoles 19, este miércoles a las 5:30, y este día les voy a enviar la invitación vía Zoom para que podamos conectarnos. Entendido, profesor.
Perfecto, entonces espero que podamos participar, que al nombre de Dios esta no se suspenda. Y les enviaré la invitación ahora y yo voy a informar a las autoridades de la universidad. Así que espero contar con la mayor participación de ustedes posible. Y si no tienen más preguntas o comentarios, nos quedaremos hasta acá. No de mi parte, profesor. Gracias. Muy bien. Gracias, Liz. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y Licenciado. sigan con las medidas de protección. Cuídense mucho y su familia también. Buenas noches. Gracias, Lick, igual.